Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Hoy quiero dar las gracias a Yepoda por patrocinar este vídeo y bueno, pues ya sabéis que estamos en época navideña y si todavía no sabes qué regalar estas navidades, pues te tengo la solución perfecta. Un set de skincare que no solo cuidará la piel de tus seres queridos, sino que les hará sentir más radiantes que nunca. Así que quédate porque te enseño cómo y por qué elegir Yepoda este año. Ya sabéis que yo llevo muchísimo tiempo utilizando Yepoda, pues como unos 3 años, y siempre empiezo con este limpiador. El primer paso para que una piel esté limpia y fresca es la doble limpieza. Lo mejor es que los envases están numerados y así es imposible perderte. El segundo paso es esta bruma de ácido hialurónico que ya sabéis que aporta, hidrata y bueno, pues da un brillo súper saludable. Es ideal para todas las edades y perfecto incluso para principiantes. También me encanta la vitamina C porque, bueno, pues hace que la piel se vea muchísimo más radiante y fresca. Para mí el contorno de ojos es esencial para hidratar y proteger esta zona tan delicada. Este en particular reduce la apariencia de ojeras y líneas finas y es ideal para todos los días. Y ya por último, pues termino con la crema hidratante que deja la piel suave y protegida para el día. También me gusta ponerle el Glow Hero que te da muchísimo brillo natural. Y bueno, pues esta combinación es perfecta para completar esta rutina de cuidado facial. Lo mejor de Yepoda es que tienes sets ideales para regalar estas navidades, de Full Glow Set, de minis y el Mini Daily Essential Set, perfectos para sorprender a tu madre, a tu suegra, a amigas o incluso para autorregalártelo. Así que si quieres acertar este año, regala cuidado, belleza y bienestar con los sets de Yepoda. Además, el formato mini es ideal para que prueben toda la rutina y lo mejor que tengo un código de descuento especialmente para vosotros. Lo podéis encontrar en la cajita de descripción que os lo dejo abajo en el vídeo y la verdad es que haz que este regalo pues sea inolvidable esta Navidad. Y para el desayuno de hoy, pues voy a preparar unos croissants, bueno, pues súper fáciles porque ya he comprado la masa hecha. A mí estos croissants me encantan y bueno, pues solo hay que darles la forma, hornearlos y en pocos minutos pues tienes un desayuno delicioso y perfecto para disfrutar en familia, especialmente en esta época navideña.
Ahora solamente hay que hornearlos y estarían listos en pocos minutos, como os he dicho antes. Pero lo más importante no es lo que comemos, que también, por supuesto, pero para mí es el tiempo que compartimos juntos en familia. Estos momentos tranquilos, especialmente pues eso, ahora en Navidad, para mí son los que realmente llenan de significado pues eso, nuestro día a día. Así que en medio del ritmo acelerado del día a día, el desayuno puede convertirse en mucho más que una comida. La verdad es que es un momento para conectar, para mirar a los ojos a quienes queremos y empezar el día juntos con calma. Y sobre todo, pues ahora en esta época navideña, pues esa sensación yo creo que se multiplica. No importa si es algo sencillo como unos croissants rápidos que voy a hacer hoy, lo importante es disfrutar del presente y construir recuerdos que al final son los que realmente pues llevamos con nosotros. Y una vez ya listos para disfrutar este desayuno en familia, me doy cuenta de lo importante que es hacer una pausa y compartir estos momentos juntos. La verdad que, bueno, pues me atrevería a preguntaros si vosotros también os tomáis el tiempo para desayunar con calma y disfrutarlo en compañía, sobre todo pues en esta época navideña. Y bueno, pues ya después de disfrutar del desayuno, es hora de ponerme en modo organización en la cocina. Empiezo sacando el lavavajillas y guardándolo todo porque me gusta tener todo en su lugar antes de comenzar a cocinar. Limpiarlo bien todo, incluyendo pues eso, el fregadero. Para mí es fundamental porque me da la sensación de comenzar como un lienzo en blanco. Al tenerlo todo limpio y ordenado, me siento como más tranquila y lista para preparar la comida, sabiendo que, bueno, pues mi cocina está preparada para lo que se le viene encima. Creo que empezar con una cocina impecable hace que el proceso de cocinar sea mucho más agradable y relajado. Así que nos vamos a poner al lío. Should be all about love.
with nutmeg, apple, and butter. So now I'm asking you, hoping you'll take this ride. Do you wanna make plans with me for Christmas night? Why don't we make your Christmas my Christmas, our Christmas? Why don't we make your Christmas my Christmas, our Christmas? Girl, why don't we now? Y bueno, pues ya una vez todo en su sitio, voy también a poner en el lavavajillas lo del desayuno. Ya sabéis que yo las sartenes no las suelo meter en el lavavajillas, las lavo a mano y pues ya le doy un repasito al fregadero. Y la verdad es que me diréis que por qué limpio tan a fondo el fregadero si me voy a poner a cocinar. Pues la verdad es que para mí empezar con todo limpio y ordenado es esencial. Me gusta tenerlo todo bajo control y cuando el fregadero está impecable, siento que estoy creando un espacio donde todo se va a desarrollar mejor. Aunque vaya a ensuciarlo de nuevo mientras cocino, pero tenerlo limpio me da paz y hace que todo el proceso, pues eso, sea mucho más agradable. No sé si a vosotros también os pasará, yo supongo que sí, que a muchos de vosotros os pasará, pero bueno, igual son manías mías. Christmas, why don't we now? Why don't we, why don't we? Why don't we now? Make it our Christmas. Why don't we now? Y bueno, pues ya con todo limpio y listo, voy a ponerme a cocinar. Hoy voy a cocinar un pork roast en la Instant Pot. Es una receta que nos encanta porque es rápida y queda súper jugosa. Es una receta muy típica americana. Se puede hacer o bien con cerdo, como lo voy a hacer yo, o con ternera. Y bueno, lo que más me gusta es que en la Instant Pot pues puedes conseguir este plato súper delicioso en muy poco tiempo sin perder ese sabor tan tierno y sabroso. La verdad es que solamente hay que sazonarlo. Yo le pongo un poquito de sal, le pongo pimienta y le pongo tomillo porque nos gusta mucho el sabor del tomillo. Y luego yo le añado pues cebolla, le pongo zanahorias, le pongo patata, pero normalmente compro unas patatitas de estas pequeñitas, las lavo bien lavadas porque no las pelo, solamente las parto por la mitad, unos ajos, unas hojitas de laurel. Como veis, yo lo composto todo lo orgánico que se puede compostar, yo lo echo aquí y luego va a la maquinita y la verdad es que no sabéis la poquísima basura que nosotros generamos a la semana gracias a, pues esto, a la maquinita esta de compostar lo orgánico. Y bueno, pues como os decía, que le pongo, pues eso, las patatitas, simplemente las lavo bien con un cepillito, luego las corto por la mitad y todo eso va directamente a la olla. Os voy a dejar si encuentro, yo es que me la sé de memoria, pero os voy a dejar si encuentro alguna receta, porque sé que muchos de vosotros me habéis pedido recetas que hago en Instant Pot. Y bueno, Instant Pot sencillamente tiene la función de olla a presión rápida, que bueno, si no tenéis Instant Pot seguro que tenéis una olla a presión rápida y ahí la verdad es que se hace, pues eso, en 20-25 minutos tienes una comida perfecta, sabrosa, jugosa, bueno, buenísima. Así que os dejaré la receta en la cajita también de descripción y como os decía, pues eso, las cebollitas, las zanahorias, ajo, laurel. Primero me gusta sellar un poco la carne sazonada
la saco y ya le añado pues todas las verduras, le pongo también un medio litro de caldo de pollo o caldo de verduras, lo que tengáis, y ya se programa 20 minutos y eso está de muerte. Y bueno, pues mientras el pork roast se cocina en la Instant Pot, pues voy a aprovechar para darle un repasito al salón, limpiar el polvo y pasar la aspiradora. Son cosas que me gusta hacer a diario porque me da la sensación de que todo está, pues eso, en su lugar y me permite disfrutar más de los espacios. Además, es una forma de mantener todo ordenado sin que se acumule el trabajo. Y me encanta cómo se siente el ambiente después de que todo queda súper limpio. Y bueno, pues ya una vez ha terminado la olla, ahora solo queda cortar la carne y servir. Este pork roast es una receta clásica que tiene sus raíces en muchas tradiciones de cocina casera, especialmente en la de aquí de Estados Unidos. A menudo se hace lentamente en el horno o en la slow cooker,
pero también, pues eso, con la Instant Pot puedes conseguir ese mismo sabor tierno y jugoso mucho más rápido. Es una de esas recetas reconfortantes que me encantan porque es perfecta para cualquier día de la semana, pero especialmente pues en esta época que ya hace frío y apetece pues eso, disfrutar de platos llenos de sabor, y sobre todo aquí en este país es muy muy tradicional. Y como no, pues la ensalada, que siempre es un must en mi mesa. Me encanta prepararla, en este caso la está preparando mi marido, porque, bueno, pues eso, es fresca, ligera y combina con cualquier plato. En mi casa siempre, siempre mi madre ha hecho ensalada para comer y para cenar. Simplemente, pues eso, lechuga, tomate, pepino. Si queréis le podéis añadir un poquito de cebolla, a veces le añado aguacate o frutos secos, y eso sí, el toque especial del aceite de oliva, la sal y el vinagre balsámico de Modena en crema, que nos gusta tanto. La verdad es que es un acompañante que nunca falta. Y bueno, pues eso, da esa frescura que equilibra muy bien los sabores más fuertes del plato principal. Bueno, pues que nos encanta. Y bueno, pues ya por la tarde mi hija quiso que montásemos unas gingerbread houses que compré, que os enseñé en vídeos anteriores. Y bueno, pues la verdad que no se nos dan muy bien, pero eso no importa, porque para mí, para lo más importante fue ese momento de risas, de intentar hacerlas lo mejor posible. A mi hija se le cayó una, dos veces, en fin, esos momentos juntos, aunque no salgan perfectos, son los que realmente valen la pena y quedan grabados en el corazón. Al final, pues eso, como yo digo, no importa cómo queden las casitas, lo que importa es haber compartido ese momento de diversión. Así que nos vamos a poner manos a la obra y ya veréis cómo quedan. Y bueno, pues como os decía, que eso, entre risas, pegotes del glaseado por todas partes, un poco de caos, al final, pues eso, conseguimos, conseguimos crear algo que, aunque no ha sido perfecto, pues sí ha estado lleno de momentos de alegría y de complicidad. Esas imperfecciones son las que hacen que estos momentos sean únicos y especiales, porque como os decía antes, que al final lo más bonito no es lo que construimos, sino el tiempo que compartimos juntos, riendo y disfrutando, pues eso, del espíritu navideño.
Y bueno, pues aquí tenéis el resultado de cómo quedó. Una se nos rompió, o sea que solamente veis 3, porque eran 4, pero solamente logramos hacer 3. Y bueno, pues ahora voy a empezar a envolver los regalos porque no quiero que me pille el toro, así que mejor me voy a ir adelantando poquito a poquito envolviéndolos. Y bueno, la verdad es que nosotros solemos celebrar tanto Papá Noel como los Reyes Magos en enero. La verdad es que tengo que hacerlo todo a escondidas para que sea una sorpresa, porque bueno, ya sabemos todos lo que hay, pero bueno, pues nos gusta que sea sorpresa y es una tradición muy especial en nuestra casa. Aunque a veces sea un poco de estrés, pero me encanta ver la cara de sorpresa de todos cuando abren sus regalos. En fin, ¿qué os voy a decir? Que estos momentos pues lo valen todo.
Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Y antes de despedirme, quiero desearos una feliz Navidad, que paséis una feliz noche de Nochebuena, que esta temporada esté llena de amor, de risas compartidas, de momentos tranquilos en familia y de todo lo que realmente importa. Que podamos disfrutar de cada detalle, por pequeño que sea, y que el espíritu navideño nos llene de paz y de gratitud. También quiero recordar a los afectados por la Dana en mi querida Terreta. Mis pensamientos y mi solidaridad están con ellos en este momento tan difícil. La fuerza de la comunidad y el apoyo mutuo siempre nos hacen más fuertes. Así que gracias por acompañarme en cada vídeo, por estar ahí siempre y bueno, pues como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón, que nos vemos pronto y espero que estas fiestas estén llenas de magia para todos. Así que, pues eso, como siempre os digo, corazones, que ya me repito muchísimo, que felices fiestas, feliz Navidad a todos, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.